Hola, hoy es 28 de enero del 2026 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre Internet, redes, domótica y cacharreo variado. Y hoy vengo a hablar de un tema un poco, diferente o que no hubiera pensado que iba a hablar en este podcast, tampoco que sea un experto en el mismo, pero resulta que el otro día estaba en Las Palmas de Gran Canaria y estábamos comiendo con unos amigos y una amiga y uno de ellos, Ale, que no creo que esté escuchando este podcast, Alejandro, pero si lo escuchara, un crack, una persona estupenda, un gran descubrimiento. Resulta que nos comentaba que tuvo un pasado teleco, que había sido, que había estudiado teleco y que había trabajado de teleco en el pasado. Y así hablando de batallitas de telecos, comentó que había vivido la llegada del cable submarino a la isla. Y dije, anda, el cable submarino, la verdad es que nunca había hablado de los cables submarinos, qué son, para qué sirven, desde mi conocimiento, digamos, a alto nivel. Y ayer que tenía la primera clase de una asignatura que imparto en este segundo cuatrimestre, redes y servicios de comunicaciones, pues fue algo que comenté con los estudiantes a nivel de un inciso para un poco comentar o motivar la importancia de Teleco, la importancia de las redes y un ejemplo de cosas que a lo mejor no pensamos, pero que están ahí, que son súper relevantes en cuanto a la complejidad o parte de la complejidad de lo que es una red hoy en día, de lo que es Internet. Y bueno, ¿qué es esto de un cable submarino y por qué es importante? No sé si has pensado cómo fluye la información desde tu terminal hasta, hasta el servidor o el otro extremo de la comunicación. Pues supongo que uno piensa, yo tengo mi móvil, estoy conectado a la wifi, estoy conectado al celular y resulta que eso llegará a alguna estación más, a alguna antena, llegará a algún sitio y de ahí, ¿cómo llega al destino? En muchos casos, depende de donde vivamos, obviamente, pero si vivimos en la península, como es mi caso en Madrid, en muchos casos ese tráfico, pues atravesará una serie de routers, probablemente a través de fibra óptica y llegará pues a algún servidor que estará relativamente cerca de donde vivimos, en lo que se suele denominar el punto de presencia, un punto de presencia de ese servicio al que accedemos. Los grandes proveedores de servicios over the top, OTT, tipo Google, Amazon, los Netflix, los Spotify, los YouTube, los Googles, toda esa gente normalmente tiene infraestructura distribuida o hace uso de infraestructura de CDNs, de Content Delivery Networks, para intentar tener contenido lo más cerca de los usuarios. Y eso un poco reducir también el uso de la red, porque estamos hablando de gran magnitud de datos hoy en día. Pensemos en vídeo 4K, por ejemplo, que es uno de los escenarios o vídeo en alta resolución que más éxito tienen. Y eso es mucho, 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 mucho tráfico si consideramos el agregado de múltiples usuarios. Pero a veces tenemos que recurrir o llegar a máquinas que están en otro continente. Bien sea porque no hay una copia local o bien sea porque a lo mejor, no es que esté en otro continente, pero tenemos que atravesar el océano o un mar porque vivimos en una isla. Por ejemplo, el caso de Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria. Y en ese caso, ¿cómo llega el tráfico desde la isla o cómo llega desde un continente a otro? Pues para eso tenemos que hacer uso típicamente de cables de fibra óptica que están enterrados o que van por el mar, ¿vale? Y estamos hablando de muchos cables de fibra óptica que van por el mar para poder conectar continentes. Por ejemplo, un ejemplo que voy a utilizar después de un caso de uso que probablemente no os haya pasado nunca por la cabeza, en el que la conectividad entre continentes y la velocidad de la misma es muy importante, es la bolsa. Hay una cosa que se llama High Frequency Trading, creo, que no sé qué es, en el cual es muy importante la velocidad con la que se realizan las transacciones. Y puede haber transacciones entre Londres y Nueva York, por ejemplo. Entonces necesitamos conectividad de muy alta velocidad ahí. ¿Hay otras maneras de conectar continentes o islas? Sí, claro, podemos utilizar satélite, podemos utilizar redes de microondas, enlaces de microondas, pero ninguno de ellos tiene la velocidad y la capacidad que tiene la fibra. Entonces, para ello, se despliegan canutos de fibra, que básicamente tienen a lo mejor el diámetro de una lata o de una manguera, que dentro están recubiertos por cobre y algunos materiales, y dentro tienen fibras, muchas fibras
de un material plástico, típicamente, además de un poco de vaselina y otro tipo de materiales para proteger dichas fibras, en las cuales se transmiten mucha información. Esto normalmente se despliega con unos barcos que van desplegando, van, digamos, posando esa manguera en el lecho marino cuando estamos alejados de la costa. Cuando estamos en la costa realmente hay que enterrarlas un poco. ¿Por qué? Porque el mayor enemigo de estos cables no es, no es la fauna marina, sino es el ser humano. Por ejemplo, con anclas y ese tipo de objetos suelen ser los que destruyen un cable. Entonces, cuando estamos cerca de la costa, eso se entierra, pero cuando estamos lejos simplemente se posa sobre el lecho marino y se hace muy despacito, con barcos que van despacito y lo van desplegando con unas bobinas enormes. Además, es también importante saber que el cobre que recobre estos, digamos, manojos de fibra se utiliza para alimentar repetidores que hay en el camino, porque la luz, que es lo que va por una fibra óptica, pulsos de luz a muy alta velocidad, que es lo que transmite la información, igual que en casa, pero en este caso estamos hablando de distancias muy, muy, muy largas, necesitamos que se, digamos, reconstruya y retransmite. Y para eso hay que utilizar repetidores, repetición eléctrica, hay que alimentarlo y van altos voltajes por esos cables. Entonces, bueno, esto es un poco para que penséis que realmente para conectar, por ejemplo, eso, Londres y Nueva York, hace falta una infraestructura que no es trivial y que es bastante costosa. Recuperando la anécdota de por qué viene esto de hablando con Ale, pues él me decía que recordaba eso trabajando en una empresa de telecomunicaciones cuando llegó la fibra, porque realmente entiendo, ahí no llegamos al detalle, esto son especulaciones que he hecho yo cotillando un poco lo que pasó con la llegada de la fibra a las islas cuando llegó. Yo lo que entiendo es que había fibra antes de que eso ocurriera, pero había fibra del operador prioritario probablemente de Telefónica en aquella época, y lo que ocurría es que en ese año, que probablemente calculo que sería el 2011, llegó la fibra de otro tipo de fibra para otras empresas del sector, lo cual permitió que ese operador para el cual él trabajaba pudiera desplegar servicios que antes no podía desplegar, bien porque no tenía infraestructura o porque tenía que utilizar la infraestructura de otro operador y no resultaba rentable desplegar por sí mismos. Entonces, todo esto es simplemente para, digamos, justificar el por qué vino a mi cabeza hablar de la fibra óptica. Y por último, antes de terminar, quería comentaros un ejemplo, el que decía del High Frequency Trading, que es un servicio de bolsa, digamos un tipo de operación en la cual es muy importante la velocidad de transacción. Y en este caso la fibra que va, o los cables de fibra submarina, son súper relevantes. Y he visto que hubo una empresa que se gastó millones de euros en desplegar un cable diferente al que existía para ir por una ruta más recta y entre Londres y Nueva York, y así ganarle 5 o 6 milisegundos a la fibra existente. Y eso permitir que los usuarios de esa fibra tuvieran una ventaja muy significativa en este high frequency trading y convertir esa inversión que parece desmesurada en algo rentable frente al beneficio que aportaba tener esos 5 o 6 milisegundos de ventaja frente a la competencia. Y con esto, cerraría el episodio de hoy, que espero que os haya resultado curioso saber qué es un cable de fibra submarina, cómo se despliegan, cuánto duran, no lo he dicho, pero creo que duran, no estoy seguro de este dato, pero por lo que he podido averiguar, unos 25 años. Después de esos 25 años supongo que hay que, digamos, desplegar nuevo cable o repararlo. No sé muy bien lo que se hará, pero son infraestructuras caras y complejas, pero que nos permiten tener conectividad entre islas, entre continentes, a muy alta velocidad. Así que nada, nos vemos prontito. Chao.